tal, familia? ¿Cómo estáis? Esta noche tuve la suerte de ver la nueva versión del Color Púrpura, adaptación en este caso del musical homónimo, que a su vez deviene de la novela de Alice Walker, ganadora del premio Pulitzer de 1982, que ya había tenido anteriormente una adaptación cinematográfica dirigida en 1985 por Steven Spielberg, que sabéis que fue todo un hito en sentido negativo, porque tuvo 11 nominaciones, era la octava película de Spielberg, la primera que no hacía dentro de lo que se conoce como blockbuster, ¿no? De películas veraniegas como Indiana Jones, como E.T., como Tiburón, obviamente, y se llevó se llevó un varapalo bastante grande porque tuvo, insisto, 11 nominaciones, era una de las principales favoritas de la noche y en cambio se llevó cero, cero, no se llevó ninguna estatuilla. Fue la gran noche de Memorias de África de Sidney Lumet, que se llevó prácticamente todo a lo que podía aspirar, tuvo 7 estatuillas, si no recuerdo mal. El caso es que la novela ha seguido vigente con el paso del tiempo. Por ejemplo, es bastante significativo que funcionase muchísimo mejor en Reino Unido. Es una de las novelas favoritas. Cada vez que se publica una lista de las novelas favoritas en el Reino Unido, bueno, pues siempre aparece el color púrpura. Digo, es bastante significativo. Quizás sea porque Alice Walker, que es la autora de la novela, es bastante controvertida en otros sentidos. Dijo que bueno, que ya había tenido una relación con la cantautora Tracy Chapman, que la otra parte de la pareja pues nunca ha confirmado. Luego ha sido acusada múltiples veces de antisemitismo, en fin, de cosas que no vamos a entrar porque pa' qué, ¿verdad? El caso es que El color púrpura, la película, la nueva adaptación del musical, que de momento se fue prácticamente de vacío, tuvo creo un par de nominaciones a los Globos de Oro, pero vamos, nada realmente relevante. En los Critics' Choice fue, sí, en los premios de la crítica, vamos, fue también, tuvo más nominaciones, incluido una nominación a Mejor Película, pero vamos, que tampoco este es el año de Oppenheimer, o sea que tampoco es que vaya a ser El color púrpura su gran año, ¿no? Le va a pasar un poco lo que a Steven Spielberg, pero menos, creo, menos. Pero el caso, no quiero quedarme con eso. Os quiero decir que disfruté muchísimo, muchísimo con la adaptación del musical. Me gustó, la fotografía es bestial. La fotografía que tiene es fabulosa. La ambientación, el diseño de producción, el cast está muy bien. Está Fantasia Barrino, que repite del rol que interpretaba en Broadway. Fantasia es una ganadora de American Idol, este programa de talent, tipo, yo qué sé, lo que aquí sería Operación Triunfo, que yo tenía en mi playlist hace años, Bittersweet, que es uno de sus temas, lo tenía quemadísimo, es un temazo. Bueno, pues Fantasia Barrino interpreta el papel principal. Taraji P. Henson, que es una nominada al premio de la Academia, estuvo nominada por El curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher, y luego también tuvo un papel en Hustle Flow, película que yo siempre reivindico cada vez que puedo. Está Corey Hawkins, está Luis Gossett Jr., está La Sirenita, está Halle Bailey, en fin, el reparto también está bastante bien. Está, ay, ¿cómo se llama esta chica? Danielle Brooke, creo que es el nombre, que muchos de vosotros recordaréis por Orange is the New Black. En fin, que la película está sensacional. Tanto en los apartados técnicos como artísticos, las canciones están súper bien y al final me pegué una panza a llorar, como no podía ser de otra forma, porque es de estas historias, ¿no?, que te superan, ¿no? Que te supera un poco lo que os decía también con La Sociedad de la Nieve, que son historias más grandes que la propia vida. Bueno, pues en este caso no es una historia real, es una historia de ficción, pero que te llega desde múltiples formas, porque gira en torno, si ya habéis visto la película original de Spielberg o habéis visto o habéis leído la novela, pues ya sabéis que gira en torno al personaje de una mujer afroamericana de comienzos del siglo XX en Carolina del Sur, Silly Harris, que sufre de todo. De todo. Esta historia la podría haber contado Lars von Trier perfectamente, ¿no? Porque Trier también es conocido por maltratar a sus personajes, no a las protagonistas, pero a sus personajes les hace pasar puta. Bueno, pues esta chica pasa por todo, por abuso infantil, por obviamente conductas de machismo, maltrato, violencia de género, o sea,
todo por lo que puede pasar, lo pasa. Y es una historia de resiliencia brutal, de cómo va superando cada una de las etapas de la vida hasta que por fin consigue encontrar pues la paz, ¿no? La serenidad. Y ahí digamos que termina la película. Ya digo, me encantó de nuevo verla, volver a verla, saber de esta historia, saber que la habían tratado muy bien, ver, aunque obviamente no es lo mismo que verlo en musical, pero ver cómo han trasladado al formato musical una historia semejante y en general, vamos, que me encantó. Que me encantó. Que si tuviera que hacer una de las mejores, una lista de las mejores películas del año pasado, pues pondría sin duda El color púrpura. Si bien, no obstante, y después de haber dicho todo esto, pues tengo que deciros una parte mala. No voy a entrar en una polémica que sí que se hicieron eco en los medios en Estados Unidos acerca de la producción. Veréis, la producción es bastante curioso porque es un presupuesto bastante grande, de 100 millones de dólares. La película de momento solamente se ha estrenado en Estados Unidos y de forma limitada para poder entrar en las opciones a premio, ya sabéis, ese tipo de cosas que hacen los estudios. Entonces, bueno, pues de momento aún así ha conseguido recaudar unos 50 millones de dólares, que claro, que si se hubiera estrenado a nivel general y en todo el mundo, pues seguramente ya hubiese recuperado dinero. Pero no os quería hablar de eso. La película la produce Steven Spielberg, que es el director de la versión anterior, Quincy Jones, que también era el responsable de la música de la versión anterior, y Oprah Winfrey, que es una de las protagonistas de la anterior versión y que de hecho supuso El color púrpura su debut dentro de la interpretación. Bueno, pues con todos estos mimbres, de repente la película llegó a los tabloides sensacionalistas porque algunas de las actrices, sobre todo, se quejaron del trato vejatorio que habían tenido durante el rodaje de la película, que es algo que no me puedo explicar en una cinta de tamaño presupuesto y estando involucrado la gente que está involucrada. Vamos, lo que vinieron a decir es que no tenían camerino, no les facilitaban un chofer para poder desplazarse desde el hotel hasta el set de rodaje, no tenían ni siquiera catering y es como, no sé, me sorprende, la verdad, me sorprende, pero bueno, se fueron subsanando, parece ser que cada vez que había un problema de estos llamaban a Oprah Winfrey, que otra cosa no, pero dinero la mujer ha hecho a lo largo de su vida, así que bueno, pues ella los iba solventando, pero aún así con todo me parece como muy raro todo, la verdad, muy raro, pero bueno, ya decía yo que no os quería hablar de la parte negativa de la película en ese sentido, porque bueno, es un salseo off the record, es decir, fuera de la pantalla, sino que os quería decir que con todo lo que disfruté del color púrpura también me dejó un regusto amargo porque yo seguía recordando mucho la versión anterior de Steven Spielberg. No voy a ponerlas en una balanza para ver cuál de ellas es mejor. Yo la de Spielberg es cierto que la he visto como, pues yo qué sé, pues una media docena de veces. Siempre que la he visto me ha encantado. Incluso recordáis la sensiblería que se le achacó en su día a la versión de Spielberg y el hecho de que no hubiese querido incidir en aspectos que sí tenía la novela, como el hecho de la relación lésbica de dos de las protagonistas femeninas, que Spielberg en su día dijo que se arrepentía de eso porque no había querido mostrarlo por si ofendía a alguno de los sectores más conservadores de Estados Unidos, en fin. En esta versión sí que se aprecia, pero tampoco es que sea una cosa escandalosa, ¿sabes? Las pinceladas lésbicas, ni siquiera es un, ¿cómo os diría yo? Ni siquiera se muestra claramente que hay una relación entre las dos protagonistas. Y en cuanto a sensiblería, joder, es que la propia historia lo amerita, ¿sabéis? O sea, es que es imposible no poner algo de... Para empezar, es imposible que no te llegue al corazón. Es imposible. Porque hay momentos que son súper lacrimógenos y que están puestos, tanto en la novela como en las dos adaptaciones cinematográficas, están puestos para que te hinches a llorar. Y en algún sentido siempre he defendido esto porque es una experiencia catártica. Muchas veces ver el cine y te da gusto salir del cine después de haber gastado un paquete de Kleenex porque lo necesitas, porque el ser humano necesita a veces desahogarse en ese sentido, ¿no? Necesita llorar. Entonces, yo en ese sentido no le achaco nada a la versión de Steven Spielberg y sí que tengo que decir que esta versión es como de repente al introducir también un elemento que marca la diferencia entre ambas adaptaciones, que es la música, con todo lo que a mí me gusta del musical, que por cierto, ahorraros el comentario cada vez que hablo de un musical, el comentario de no me gustan los musicales, sí, vale, ya lo sé que a mucha gente no le gustan los musicales, pero bueno, oh, joder, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues con todo y con eso sí que tengo que reconocer
Y por desgracia para mí que añadirle el elemento musical, las canciones, las coreografías, que son espectaculares, algunas de ellas son buenísimas, pues con todo y con eso, como pasan tantísimas cosas en la historia, estamos hablando de que la película empieza cuando Silly y su hermana son pequeñas y llega prácticamente hasta el crepúsculo de sus días, pues claro, se siente en muchos momentos como que la película no se está tomando el tiempo en algunos momentos de recrearse, aunque sea en la desgracia, pero de recrearse en ciertos aspectos. Y va a todo follado, muy rápido, pasa muy rápido. Y si yo en el futuro, que esta es la pregunta que siempre me hago cada vez que veo un remake, que siempre tenemos esta pregunta de ¿pero por qué se siguen haciendo remakes? Bueno, estamos diciendo que la película original, la anterior de Spielberg, es del año 1985. O sea, muchísima gente, nada, solamente con ver el año de producción, ya ni siquiera se acercarán a una película de esas características, porque no les toca en edad, ¿no? Los millennials que han nacido del 2000 para adelante, pues van a decir del 85, madre mía, ¿qué soy mi abuela? Bueno, pues la pregunta que yo siempre me hago cada vez que veo uno de estos remakes es, el día de mañana, cuando me ponga a ver una versión, yo que sé, me entren ganas de volver a llorar y quiera ver el color púrpura, ¿qué versión veré? ¿Esta musical o la versión anterior de Spielberg? Y la respuesta es que, lamentablemente, yo vería la de Spielberg. Es curioso porque este mismo ejercicio lo hice con West Side Story, cuando Steven Spielberg estrenó el remake, que os dije que la película original de West Side Story seguía vigente a día de hoy, pero sí que tengo que reconocer que me gustó mucho más la versión de Spielberg y me parecía que trasladarla a un entorno más contemporáneo con los medios de ahora, sobre todo añadirle el color, pues le daba un toque que la original no tenía. Entonces sí que me acercaría a esa versión anterior de West Side Story y en este caso pues tengo que decir lo contrario. Si alguna vez vuelvo a ver el color púrpura, pues creo que preferiría volver a ver la película de Steven Spielberg, lo cual no quiere decir que esta nueva el color púrpura no sea buena, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario. Pero esta, por supuesto, es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback. Eso sí, ahorraros lo de no me gustan los musicales, que ya lo sé, ¿vale? Pero todo lo demás, dejádmelo en la caja de comentarios y hasta que nos volvamos a escuchar. ¡Chao, familia!